Hola y bienvenidos una vez más a la serie Leviatán. Hoy vamos a ver un concepto interesantísimo, que de una vez por todas espero que ponga fin a este asunto de si Dios mata o Dios no mata. Porque durante esta semana precisamente he estado repasando cómo la teología universalista plantea a un Dios que no es capaz de matar, que es totalmente amor y no puede ponerle punto final a la vida de una persona porque aunque todos ya hayamos muerto en Cristo, no hay la necesidad de que alguien más muera. Porque la obra de Cristo es para darnos vida a todos. Y para realmente creer eso, hay que mutilar voluntariamente la escritura. Y los universalistas justifican esto diciendo que, pues bueno, la Biblia no nos cayó del cielo, sino que ha habido un proceso de histórico donde algunos documentos se han perdido, donde muchas tradiciones han tenido que ver, entonces prácticamente Moisés no es el autor de los primeros 5 libros, de acuerdo a la mayoría de los académicos. Entonces lo que tenemos más bien es pues parte de algo que Dios sí dijo y parte de lo que el humano entendió que entendió mal. Entonces lo que tenemos en la Biblia es un carácter incorrecto de Dios o a medias y bueno, nosotros tenemos que entenderlo como nosotros queramos. Entonces nosotros vamos a filtrar la Biblia a través de nuestra percepción y no al revés. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la extraña obra. Y es un punto que yo sí le doy a favor a los universalistas, porque realmente la extraña obra es un concepto que no se entiende en el mundo cristiano o incluso adventista. Porque este concepto es muy familiar para los adventistas. Porque digo que no se entiende, porque no se sabe realmente qué es la extraña obra. Toman una o dos citas de Ellen White y a partir de ahí se pretende explicar todo. Y no digo que sean incorrectas, pero vamos a la Biblia. Directamente, Isaías 28. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y maravilloso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bueno, Dios va a hacer una extraña obra, como la que hizo en Perazín y en el valle de Gabaón. Y dice que Dios va a hacer algo, va a hacer una excitación, una admiración, un prodigio grande y maravilloso, que va a hacer perecer la sabiduría de los sabios y va a hacer que se desvanezca la inteligencia de los entendidos. Eso significa que para los sabios y para los entendidos lo que Dios va a hacer es algo extraño. Y los universalistas dicen, bueno, es que para nosotros es ilógico que se salve a alguien tan malo, pero para Dios no es imposible, entonces Dios va a salvar a todos, eso es la extraña obra, cómo Dios salva a todos. La realidad es que tampoco va por ahí. Vamos a ver qué es la extraña obra. Primera de Corintios 1. Porque la palabra de la cruz, perdón, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí nos está llevando a Isaías. ¿Y qué nos está diciendo? Que ese trabajo, esa obra de excitación, ese gran prodigio maravilloso que Dios iba a hacer, esa extraña obra que los sabios y los entendidos no lo iban a comprender, es la obra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Con estas simples 3 citas ya podemos decir algo. La extraña obra de Dios es la cruz. La cruz y la palabra de la cruz es la extraña obra de Dios. Habacuc 1 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Por qué? Porque es extraña, porque escapa a nuestro entendimiento. Ahora, con lo que hemos visto previamente en los capítulos anteriores sobre la cruz, que les recomiendo totalmente vayan a verlos, porque si no, no vamos a poder proseguir con los conceptos que vienen. Ahora, continuando, dice, sabed esto, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuál es la extraña obra? La cruz. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué es la extraña obra? El perdón de los pecados, justificado no mediante las obras, no mediante la ley, no mediante la obediencia, sino mediante la fe, mediante creer. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Qué curioso, porque aquí estamos viendo Hechos 13, obra que no creeréis si alguien se las contare. Y vamos a ver que lo que está citando aquí el apóstol en Hechos es Habacuc. ¿Cuál es la obra que iba a hacer en nuestros días? La obra del perdón de los pecados, justificados mediante la fe, no mediante las obras de la ley, no mediante esa obediencia. Y nos dice que esa es la extraña obra, que no creeríamos si se nos fuera dicha. He aquí que mi siervo está prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto como la serpiente en el desierto, ¿no? Esto es un paréntesis, ¿no? Será puesto en alto, como lo fue la serpiente en el desierto, porque de esto va esta serie, de Leviatán, de Dios, de Cristo como una serpiente. Y ese siervo prosperado fue puesto en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres, y su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y esto ya vimos a qué se refería. Y cuando entendemos el concepto, la relación de que Cristo fue elevado como la serpiente en el desierto, pero luego entendemos que la serpiente también tenía una connotación del miembro sexual. Y leemos, ¿cómo se asombraron muchos de ti? De tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer y tu hermosura o tu apariencia más que la de los hijos de los hombres. Lo vimos en el episodio pasado. Es que el miembro de Cristo, esa serpiente, de una manera figurada, también estaba dañada, desfigurada, afectada por toda la flagelación, toda la tortura que sufrió. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es la extraña obra, esa es la extraña obra, que es locura para todos, la cruz. Isaías 52 dijo esto. ¿Cómo podemos nosotros entender que el Dios de este universo, el Dios de todo lo que hay, podría humillarse de esta manera? Hasta el punto de que tendría un miembro que sería lacerado. Hasta un punto en el que en realidad nadie lo creería, porque nos asombra. Es lo que dice la Biblia. Aun cuando se las contaren no lo creeríais. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Ahí está hablando de Cristo, el santo suyo, el menospreciado de alma. Cristo es el abominado de las naciones, pero también es siervo de los tiranos. ¿Cómo es que el Rey del universo es siervo de los tiranos? Esa es la extraña obra, porque no la puedes entender. ¿Qué humildad tiene que tener alguien todopoderoso? El único que merece la adoración y que dice, adórame solo a mí. Y me dan celos de que vayas y adores a otros. Pero eso que tú dices, es celoso, es porque Dios es un inseguro. No, tiene la humildad para ser el siervo de los tiranos. Y verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Esta es la obra extraña, maravillosa y asombrosa. Cómo lo que desecharon llegó a ser cabeza del ángulo. Pero esto Jesús lo dice. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con vallado. Cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Aquí Cristo está citando el Salmo y está llevándonos a la extraña obra. ¿Pero en qué se ve la extraña obra? ¿En que destruirá a los malos sin misericordia? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien esta piedra cayere le desmenuzará. Y eso también es la extraña obra. Y ya lo vimos. Cristo es el Leviatán, que tiene un corazón duro de celos, pero de celos por ti, de amor, de un amor inconmensurable. Y sobre quien esta piedra cae, para quebrantarte, para llevarte a entender lo que realmente es la extraña obra y el amor de Cristo, vas a vivir. Si tú caes sobre esa piedra, vas a vivir. Pero si la piedra cae sobre ti, que es la otra parte de la extraña obra, te va a desmenuzar. Y eso es destruir a los malos sin misericordia. ¿Pero cómo? Si Dios es amoroso y misericordioso y Jesús era una palomita de la paz. No. Yo no he venido a traer paz sino espada. Mi paz no es como la del mundo. Y esto ya lo vimos en los temas anteriores. Es imposible que haya paz si no hay retribución a las acciones. Y oyendo sus palabras, muchos de los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Esto es Mateo 21. Para que haya paz tiene que haber retribuciones. Entonces, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará. Dios se enoja, es un Dios que se venga. Sí y no, porque ya vimos dónde se realizó la venganza de Dios. En Cristo. Vean el capítulo anterior. Y esta palabra en hebreo, enojar, se puede traducir como temblar. Dios temblará. Y esto se refiere a temblar como con cualquier emoción violenta, específicamente ira o temor. ¿Jehová temblará de temor? Jehová se airará, se alborotará, se conmoverá, porque también eso significa. Se enojará, se espantará, se estremecerá, se inquietará, se moverá, reñirá, temblará. Jehová se turbará. Vemos que aquí hay algunas acepciones curiosas de la palabra. Jehová se conmoverá. Y eso es parte de la extraña obra. No es que nos imaginemos a un Dios que está airado para destruirnos y vengarse sobre todo lo malo que nosotros hayamos hecho. Jehová no es un dictador. Y su extraña obra no es destruirnos con odio. Y va a ser su extraña obra, su extraña operación. Vamos a ver en qué consiste. Habíamos leído de Habacuc, ¿no? Es la extraña obra. Bueno, esta es la oración de Habacuc y ya lo hemos leído anteriormente. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Cuál la obra tiene que avivar? La extraña obra. Hay que conocer esa extraña obra y Jehová la va a dar a conocer en medio de los tiempos. Y ahora que hemos visto que hay un día de la venganza y un año de retribución, es un año para los redimidos, es tiempo de entender cuál es la extraña obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo es eso posible? En la ira, acuérdate de la misericordia. Allí vamos a ver la extraña obra. Y eso lo podemos solamente visualizar cuando volteamos a la cruz. En esa ira
donde Cristo estaba recibiendo todo el castigo, toda la venganza, donde cuando dice que va a hollar y a desmenuzar a todas las naciones y a llenar su espada de grasa y de sangre de todas las naciones perversas y de toda la humanidad, está hablando de Cristo, porque Cristo es todas esas naciones. La espada de Dios se llenó de la sangre y de la grasa de Cristo. Y en esa cruz Cristo pisoteó y desmenuzó a las naciones. En medio de esa ira se acordó de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte Parán. Ah, porque Dios va a volver. Cristo va a volver. Y en medio de la ira también se acuerda de la misericordia. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su costado y allí estaba escondido su poder. Allí está la extraña obra. En su costado, donde está su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. La obra extraña es la obra de la cruz. Pero esta obra de la cruz, como hemos visto, para Dios en la eternidad está en dos momentos, que es en el juicio final y en la cruz. Porque hay quienes no aceptan el sacrificio de Cristo y no aceptan que todos ya morimos en Cristo. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, y esto ya lo hizo en Cristo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra, y eso ya pasó en Cristo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Es interesante esta cita precisamente, porque está hablando de las regiones de Etiopía y de la hija de sus esparcidos. Vamos a ver de quién es, porque realmente está hablando de la reina de Saba. Y Jesús dijo, ella va a levantarse en el juicio contra ellos. Porque se levantará Jehová como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Y entonces vamos a ver qué es lo que hizo Dios en Perasim y en Gabaón para entender de qué va la extraña obra. Para esto vamos a tener que ver el contexto de Gabaón, porque es un poco amplio. Si vamos directamente no lo vamos a entender. Texto sin contexto es pretexto, y en este caso el contexto son capítulos. De manera muy rápida. El contexto de Gabaón comienza en Josué 6. Josué 6 es la destrucción de Jericó, y aclaramos, el nombre Josué, de hecho es el mismo nombre que Jesús. Yehoshua y Yeshua, solo que Yeshua es como una contracción del nombre Josué. El mismo significado, Jehová salva. Entonces, en el capítulo 6 de Josué, aquí tenemos la imagen de Jericó y justamente el muro de Jericó que no cayó, donde estaba Rahab. En este lugar es por donde los espías de Josué bajaron. Bueno, vamos a leer los versículos importantes, porque sabemos toda la historia de Jericó. Marcharon alrededor 7 veces, la ciudad cayó, etcétera, etcétera. Pero dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¡Ay, Dios es un asesino! Masacró a hombres, mujeres, niños, jóvenes, hasta los animales, no perdonó a nadie. Dios es un loco, asesino, sádico, derramador de sangre. Y todavía consumieron la ciudad en fuego y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios del bronce y el hierro. Ah, sí, a Dios le conviene quedarse con los metales preciosos, pero la vida humana la tiene en tan poca estima. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. ¿Por qué es que Rahab se salvó si dice que mataron a todos? Bueno, recordemos que la Biblia, justamente en este periodo, habla en lenguaje hiperbólico. Y esto ya lo demostramos porque el contexto cultural, tenemos los registros, por ejemplo, del faraón que habla de los
de otras naciones, el faraón Tutmosis III, donde habla de los mitanis y dice, exterminamos a todo el ejército, o a todos los mitanis. Y lo dice de una forma hiperbólica porque los mitanis todavía siguieron existiendo y peleando con los egipcios otros 200 años. Entonces no podemos entender algo totalmente literal cuando en el contexto histórico, cuando dice todo, no necesariamente significa todo. Entonces, ¿realmente Dios hizo una masacre? Ahora, es importantísimo notar que Jericó no era una ciudad como cualquier otra ciudad de gente. Era una ciudad militar. Era un bastión militar. O sea, los principales habitantes, o la mayor parte de habitantes que había en Jericó, eran militares, eran soldados. Era una ciudad de defensa. Por eso es que Dios se centra, y Josué, en destruir esa ciudad precisamente. No solo porque era una ciudad militar, sino también porque eran malvadas. Y no estamos diciendo que no había otro tipo de habitantes, mujeres, viejos. Pero hay que entender que la mayor parte de esa gente era militar. Por eso es que no se perdonaba la vida de los militares, porque eran los que estaban peleando contra Israel. Ahora, si la gente normal hubiera tomado la actitud humilde de reconocimiento como Rahab, hubieran sido perdonados, pero no lo hicieron. Entonces, cuando entendemos que no estamos peleando con una ciudad de habitantes comunes y corrientes, sino contra soldados que están ensañados para matar a los israelitas, y vemos que Dios, aún en medio de eso, permite la misericordia para los que quieren someterse, para los que quieren hacer la paz, para los que quieren la paz de Dios, Dios los acepta. Después de eso, tenemos que ir a Josué 7, que es el pecado de Acán. Curioso, porque Acán sí, es un nombre que significa atormentador o perturbador. Después de la toma de Jericó, Acán toma ciertos tesoros, un manto babilónico, una pieza de oro, unas piezas de plata, etcétera, las esconde en su tienda. Pero es interesante porque, tenemos que mencionarlo, en ese momento Dios le dice y Josué tienen que tomar la ciudad de Ai. Entonces Josué ordena, subid y reconoced la tierra, vayan y denle una checada. Y entonces los soldados suben, reconocen Ai, y la ciudad de Ai, en hebreo, el nombre significa torcido, perverso, inicuo o malvado. Esa es la raíz de la palabra Ai. Entonces, ¿cuál es la raíz de esa ciudad? ¿Cuál es el carácter de esa gente? Torcida, perversa, inicuo y malvado. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim. Y Sebarim significa fractura, herida, desfallecimiento, quebranto, cautiverio, destrucción. Entonces dice que fueron perseguidos los israelitas hasta la puerta del desfallecimiento, del quebranto, del cautiverio, de la destrucción. ¿Por qué le pusieron así? Bueno, porque los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Miren qué interesante nos habla los nombres en la Biblia, ¿no? Y le dijo Josué, aquí me estoy brincando hasta los últimos versículos del capítulo. Después de esta derrota el pueblo se turba, Josué rasga sus vestiduras, consulta a Dios de por qué han sido derrotados, y es porque Acán había tomado unas posesiones que eran anatema, que estaban en resumen malditas y que Dios había dicho eso no es para ustedes, eso es para el tabernáculo. Era una prueba de obediencia. ¡Ay, qué Dios tan estricto! ¡Qué Dios tan castigador! Entonces, lo que pasa es que Josué consulta a Dios, encuentran al responsable, y Josué le dice, ¿por qué nos has turbado? Recordemos, Acán se llama el atormentador o perturbador. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en esta hora. Y Acán fue turbado. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. Mira, sobre el que caiga la piedra, porque los apedrearon, sobre el que caiga la piedra será desmenuzado. Y permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, que es el Valle del Tormento, hasta hoy. Qué curiosos nombres, ¿no? Después de eso llega Josué 8, donde ahora sí van a tomar y a destruir a Jai, que recordemos es torcido, malvado, perverso, inicuo, pero esa es la raíz del nombre. El nombre Jai también significa ruinas, o un montón de escombros. Qué nombre tan raro para una ciudad. Jehová le dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado
en tu mano al rey de Jai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. ¿Por qué dice que vas a ser como Jericó? Porque es que si entendemos qué pasó en Jericó, vamos a entender qué pasó en Jai. Ya vimos qué pasó en Jericó. Es que Jai era otra ciudad de guarnición, otra ciudad militar. ¿Quiénes son la mayor parte de los habitantes? Soldados. ¿Por qué hay que atacarla? Porque son una potencia militar que está directamente en oposición a Dios. Y no solo eso, sino que el carácter de esta gente es torcido, malvado, inicuo, igual que en Jericó. Y si hay hombres, mujeres, tal vez niños, no viven en las mejores condiciones. Para este tipo de lugares, las mujeres eran objetos. Y eran objetos del placer de los soldados que ahí vivían. Y los niños usualmente eran producto de estas situaciones. Vemos que Rahab era una ramera. ¿Para qué la utilizaban los soldados? Y Dios se apiada de esas personas. Cuando esas personas realmente quieren la paz de Dios, quieren someterse. Entonces, así como en Jericó vas a hacer lo mismo con Jai, porque es lo mismo. Solo que sus despojos y sus bestias, ahí sí ustedes las van a tomar para ustedes. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y esta parte es interesante porque Dios le ordena a Josué que los derroten mediante una emboscada. Entonces lo que Josué hace es que divide al ejército en dos grupos, manda uno a que se oculte atrás de la ciudad. Josué va por el frente, empiezan como a atacar y a llamar la atención. Cuando todos los de Jai salen a perseguirlos porque se fingen derrotados, y así dice la Biblia, se fingieron derrotados, salieron huyendo. Y entonces cuando salen huyendo, los otros los persiguen y ahora sale la otra parte del ejército que estaba oculto, los rodean, pero aquí vamos a marcar esta parte. Cuando salen a perseguirlos, dice, no quedó hombre en Jai ni en Betel. Cuando dice que no quedó hombre es que salieron todos a perseguirlos. Y si no quedó hombre es porque todos estaban militarmente envueltos. Era una ciudad militar. No quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por perseguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Era una ciudad militar, no eran campesinos, no era gente pacífica. Todos eran guerreros, torcidos, malvados e inicuos. Entonces Jehová dijo a Josué, y esta parte me encanta porque es un guiño a todo lo que ya hemos visto anteriormente: extiende la lanza que tienes en tu mano. Y mano en hebreo es yad y también es costado. Si leemos en un hebreo diferente, podríamos leer, entonces Jehová le dijo a Jesús, extiende la lanza que tienes en tu costado hacia lo torcido, malvado, inicuo. Podemos ver a Jesús allí. Jehová le dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu yad, en tu mano, hacia Jai, porque yo la entregué en tu mano o en tu costado. Entonces lo que vemos es que el costado nos salva, pero el costado también es lo que ejecuta la justicia, y es lo que leímos cuando vimos en algunas partes en hebreo de Deuteronomio 32, porque dice que empuñará en su mano el juicio, o empuñará con su costado el juicio. Con el costado se hace salvación y justicia. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza, y es interesantísimo porque tiene que ser una lanza en una mano. La extiende, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, la tomaron, se apresuraron a prenderle fuego. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, y a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai. Y también la hirieron a filo de espada, porque entonces todavía había personas en Jai. Y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, y sí había mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano, que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Y podemos leer de otra forma, Jesús no retiró su costado, que había extendido con la lanza de su costado, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de la iniquidad, del pecado, de la maldad. ¿Por qué es tan cruel Dios? ¿Hizo 12,000 asesinatos?
Bueno, ya vimos que la mayor parte eran de personas guerreras, pero las personas que aún quedaban en Jai, ¿realmente creen que querían la paz con Israel? Porque si lo hubieran querido, hubieran sido como Rahab. Ah, bueno, estamos hablando, porque yo lo he escuchado, personas que dicen, estamos hablando de gente de la edad de bronce, eran primitivos, territoriales y no les interesaba la vida humana. Pero no es el caso de Israel y no es lo que la Biblia dice. A veces leemos muy superficialmente la Biblia y damos por sentado 12,000 asesinatos. Pero es que realmente estas personas que aún se quedaron en la ciudad, las mujeres especialmente, no estaban en la mejor condición de querer la paz. Y aún así, cuando dice todo, podemos intuir que ese todo no es todo, porque dice, no dejó a nadie con vida. Recordemos, es lenguaje hiperbólico. Vamos a ver por qué podemos intuir que aún pudo haber alguien vivo, que haya sido perdonado. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Esto es el mismo capítulo. Llegamos a que Josué, después de esta conquista, hace el altar del monte Ebal. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Hizo una copia de la ley de Moisés en el monte Ebal. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Quiénes eran extranjeros? ¿Egipcios y cananeos? Porque de los egipcios que Dios mató, también hubo egipcios que siguieron con Israel. Y cananeos que fueron perdonados, como Rahab. Pero es interesante que se mencione extranjeros justo después de que se nos dice que acaban de masacrar a toda una ciudad. Y cuando pensamos en qué es lenguaje hiperbólico, podemos pensar con mucha seguridad de que hubo personas que no murieron en Jai. Y que lo único que leemos cuando dice que murieron todos es que es lenguaje hiperbólico. Aquí tenemos el monte Ebal y de hecho hasta donde yo tengo entendido y he investigado, es el altar de Josué en el monte Ebal. Y esta es una de las tablillas que se han encontrado, que se le llama la tablilla de las maldiciones, que es curioso porque se halló en esta zona del monte Ebal y que contiene las maldiciones de la ley de Moisés, que resulta que aquí dice que Josué mandó a escribir. Y ahora, ¿qué tenía que ver todo esto con la obra extraña y con Gabaón? Bueno, este era el contexto. Llegamos a Josué 9. Los Gabaonitas salvados. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? En Josué 10 nosotros podemos encontrar que dice que Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, Gabaón era una ciudad grande y fuerte. Las naciones paganas, después de la conquista de Jericó y de Jai, se preparaban para pelear con Israel. Pero los Gabaonitas, cuando leemos el capítulo 9, ellos buscaron hacer la paz, porque vieron lo que pasó en Jericó y en Jai. Y si ellos vieron lo que pasó ahí, de que fueron ciudades arrasadas, y ellos dijeron, nosotros podemos intentar hacer la paz, tal vez significa que ellos vieron que hubo gente de las ciudades que hicieron la paz, que sobrevivieron por someterse. Y ellos dijeron, tal vez podemos hacerlo de esta manera. Pero su método no fue el correcto. Ellos se disfrazaron como de viajeros indigentes con ropas viejas, podridas, traían un pan mohoso, con zapatos todos echados a perder. Fueron a buscarlos y les dijeron, venimos de tan lejos, este pan cuando salimos de nuestra ciudad estaba nuevo y ya de tanto viaje ya viene mohoso, pero queremos hacer la paz con ustedes. No les dijeron de dónde eran, decían que eran viajeros de una tierra muy lejana. Y entonces los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos un pacto, una alianza, concediéndoles la vida. A veces así Dios es con nosotros. Nosotros llegamos, pues no con las mejores intenciones, tal vez no de la manera correcta, pero pretendemos estar bien con Dios. Y Dios hace una paz con nosotros. Y dice que también lo juraron los príncipes de la congregación. Juraron hacer la paz con ellos, con los Gabaonitas. ¿Por qué? Porque como la obra es extraña y es la cruz, pero dice que es como en Gabaón. ¿Y qué vemos en Gabaón? Paz. Ahora, resulta que llega un momento en el que los
israelitas se dan cuenta de que había sido una mentira y que ellos eran cananeos y eran gabaonitas. Entonces se indignan y dicen, oye, nos engañaron, no nos pueden ver la cara de tontos. Y Josué les dijo, malditos son, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte leña y quien saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, estamos aquí. Lo que te pareciera bueno y recto de nosotros, hazlo. Y es que a veces nosotros no llegamos a Dios de la manera correcta y eso también trae consecuencias. Pero veamos la humildad con la que los gabaonitas aceptan su error. Y dicen, bueno, al menos vamos a ser perdonados. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto, habían jurado por Jehová. Y Josué los destinó desde aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Y vemos la misericordia de Dios en realidad. Cuando nosotros vemos la extraña obra en Gabaón, vemos cómo Dios perdona a los que van humildemente. Y con humildemente no me refiero a que lo hicieron perfecto, pero salvaron su vida. Ahora, para entender más Gabaón, ya hemos puesto este versículo de Leviatán de Job 41. Cuando Leviatán se ha levantado, consumido, ofrecido, pero esta palabra florecido, y es la que quiero resaltar, cuando Leviatán sea florecido. Y esto se refiere al sacrificio de Cristo. Y cómo el sacrificio de Cristo para unos es vida y para otros es muerte, y es muerte para los que no lo aceptan. Ahora, con eso en mente, vamos a entrar directamente a Josué 10, que es donde se nos habla otra vez de Gabaón. Gabaón y 5 reyes. 5 reyes que son Adonisedec, que significa el Señor de Justicia, Joram, y mediante los nombres quiero que veamos qué va a venir. Son 5 reyes y 5 ciudades. Adonisedec, Señor de Justicia, vamos a ver cómo Dios hace justicia. Joram, que en realidad es un significado incierto, pero se intuye que podría significar Jehová impulse. Curioso. El nombre Piream, que es salvaje, o sea, terco, obstinado, y es un equivalente a la idolatría. Y es un salvaje o terco como un burro, como un asno. También puede significar fructificar. El nombre Jafia, que significa brillante, favorecido, luz, resplandecer. Y vamos a ver cómo la justicia divina resplandece aquí. Y Debir, que significa el lugar santísimo, el santuario, el templo o el oráculo. Y vamos a ver que estos 5 reyes, que en realidad son los malos, tienen nombres que son de significados buenos. ¿Por qué? Porque recordemos que Satanás copia, plagia. Entonces las cosas que Dios pone como conceptos buenos, Satanás lo puede utilizar mal. Ahora, estos reyes son respectivamente reyes de estas ciudades. Adonisedec de Jerusalén, que es la ciudad fundada sobre la paz. Joram de Hebrón, que es la sede, la asociación, el conjuro, el encantador, el encantamiento, mago, alianza, pacto. O sea, básicamente es un aquelarre de brujos. Hebrón. Entonces esto ya nos da una idea curiosa de lo que estaba pasando en estos lugares y por qué Jehová los iba a destruir. Yarmut, que es la elevación, el altivo, enaltecido, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso. Y glorificar o exaltar pues solo cuando es a Dios, y Dios también te puede exaltar a ti cuando cumple su voluntad, cuando a Él le place. Pero cuando uno es altivo, se enaltece a sí mismo, ahí viene un problema. Jafia, el rey de Laquis, que es de un significado incierto, pero se puede intuir que significa áspero o invencible. Nos habla del carácter de estos pobladores. Y Debir, rey de la ciudad de Eglón, que significa becerril, becerro, novillo, andar en círculos,
ceñir o redondo. Círculos y becerros son conceptos que ya hemos visto en esta serie y que se pueden aplicar al paganismo, especialmente lo del becerro, el novillo, al buey de Apis, a Baal, a todas estas deidades, sacrificios humanos, Moloch, etc. Josué. ¿Qué significa Josué? Jehová salva, es Jesús. Gilgal. Gilgal significa rueda o torbellino. Gabaón. Y aquí es donde queríamos marcar eso de Leviatán, ¿no? Gabaón significa montuoso, como de un monte, de altillo, o también significa copa, pero como el del cáliz de una flor. ¿Por qué era importante esto? Porque el Leviatán florece o es engendrado. Esto lo veíamos que eran los significados de este versículo de Job 41. Entonces, que Leviatán florezca o es engendrado nos lleva directamente a Gabaón, que es como la copa o el cáliz de una flor que florece. Y la copa, que recordemos de los primeros videos cuando hablamos de la copa, del serafín, etcétera, que Leviatán es un serafín y que la copa es un símbolo de este Leviatán, etcétera, etcétera. Ahora, palabras que vamos a ver aquí que necesitamos hablar un poquito. Ayalón. El ayalón, que significa el campo de ciervos, de venados. Campo de cosas fuertes como un roble. Y esto nos recuerda a cuando dice que el Leviatán se levanta y se espantan los fuertes. La palabra Bet Jorón, que es la casa de la caverna o el agujero, que el hebreo nos dirige a que es como una especie de prisión o una madriguera de serpiente. Y el hecho de que Bet Jorón se relacione con madrigueras de serpiente nos recuerda precisamente al Rahab Leviatán. La palabra aseca, que significa arrancar o cercar, y nos recuerda a que algunas personas o las personas son quebrantados por el Leviatán y que así también el Leviatán fue quebrantado. La palabra maqueda, que significa arrear, pastor o pastorear. Marcar como de perforar a una oveja. También puede significar salpicado, manchado, pintado. Y esto nos recuerda, estos conceptos nos recuerdan a que el pastor Leviatán hace una expiación y fue perforado. Entonces, sin más conceptos que mencionar, vamos a ir directamente para avanzar y terminar de entender qué es la extraña obra. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, en tu costado, para Jesús, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde el círculo de piedras de Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Ahora, círculo nos recuerda el pacto, el arco iris. Recordemos que las flechas de Dios, esa luz, ese arco iris que es la justicia y la misericordia, pero esto es un círculo de piedras. Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió Jehová con gran mortandad en Gabaón. Y esta es la extraña obra, porque Dios perdonó a los gabaonitas, pero a los que se rebelan, a los que quieren vengarse, a los que van directamente contra Dios, Dios los hirió con gran mortandad. Y los siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Sobre quien caiga esta roca será desmenuzado, nos recuerda en la Biblia. Esa es la extraña obra, porque la obra es la cruz, pero si tú no aceptas el sacrificio de Cristo, la justicia de Dios derramada en Cristo, esa ira contra las naciones que Cristo sufrió, tú puedes sufrirla por ti mismo. Entonces llegaron hasta Seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Esto es interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, la justicia de Dios se ve aquí. Y puede ser algo fuerte, pero es que pensemos que ellos, estos reyes de paz, el Señor de la justicia, todos estos reyes, estas personas, iban en directa oposición, rechazo y pelea, buscando denigrar a Jehová y a su pueblo. Y estaban personalmente enojados porque los de Gabaón se habían unido, porque eran una ciudad fuerte y vieron que ellos se sometieron a Israel y dijeron: ¿cómo puede ser que ellos se sometan a los israelitas? Esa es la actitud orgullosa del mundo. Por eso vemos también los nombres enaltecido, poderoso, etcétera, etcétera. Entonces Josué habló a Jehová:
el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Y esto nos recuerda cuando la Biblia nos dice que las potencias de los cielos serán conmovidas en el gran día de la ira de Jehová. Porque el gran día de la ira de Jehová ya pasó en Cristo. Y vimos cómo las potencias de los cielos fueron conmovidas. La presencia del Padre estaba sobre la cruz rodeada en tinieblas. Y hubo tinieblas por horas. Unas tinieblas tan densas que no se podía ver nada. La ira de Dios se reflejó allí, pero no todas las personas aceptan la ira de Dios en Cristo. Y cuando Cristo regrese, las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol y la luna, así como aquí, van a estar en una situación tan confusa como si se hubieran detenido en el valle de Gabaón y en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ay, la venganza, Dios el masacrador. Pero es que Dios no lo estaba haciendo porque los odiara. Si estas naciones hubieran querido voluntariamente, con humildad, incluso como si fueran mentirosos, como los gabaonitas, si hubieran querido reconocer y someterse, Dios les hubiera permitido la Biblia. Pero lo que vemos entre líneas es idolatría con sacrificios humanos, porque eso era lo que es Eglón, el becerro, el novillo, eso era lo que ellos adoraban. Vemos una actitud áspera, donde se sienten invencibles, donde se sienten poderosos, se enorgullecen, donde es una asociación de brujos, un aquelarre, pero se dicen que están fundados sobre la paz del mundo. Entonces, dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas. Recordemos cuáles son las saetas de Dios, que son esta luz que Él emite, pero aquí en este caso envió granizo, rayos, envió saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, el soplo del aliento de tu nariz. Aquí Salmos 18 nos está hablando de lo que Jehová es capaz de hacer y precisamente de lo que va a pasar al final del tiempo. Como en Gabaón y en Ayalón. Entonces, ¿cuál es la obra extraña? Lo mismo, esto, granizo y carbones de fuego, va a enviar sus saetas y va a dispersar y lanzar los relámpagos. Pero ¿de dónde salen esos relámpagos? Según Habacuc, de su costado. Y mientras que para los salvos, para los que se sometieron, aunque fueran mentirosos como los gabaonitas, la obra extraña para ellos es ver ese costado y decir, esa es mi salvación, esos rayos son mi esperanza. Sentir esa luz cálida en ese momento de tal oscuridad y tal desesperación que es el fin del mundo. Y para los malos, esos relámpagos, esos rayos que salen del costado, es la obra extraña, pero para morir. Es la justicia de Dios. Y Josué y todo el campamento de Israel volvió a Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Es interesante, se escondieron en una cueva en Maceda, que era la caverna de la serpiente, la madriguera de la víbora, que nos recuerda a Leviatán. ¿Dónde estaba el Leviatán? ¿Quién es Cristo? Cuando el Leviatán florezca, cuando el Leviatán sea engendrado. Cristo, según la Biblia, fue engendrado en su muerte, en la tumba, nacido de la tierra, por decirlo de otra manera. Y aquí estos reyes se esconden de donde nace el Leviatán, en una cueva. Y le fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rueden grandes piedras a la entrada de la cueva y pongan hombres junto a ella para que la guarden. Vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que en sus ciudades, porque Dios, aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. El campamento en Maceda, de ahí, no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Miren, porque indica que todavía había personas que vivieron.
Y estas personas ya no movieron su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Personas que en ese momento dijeron, ¿sabes qué? Nos sometemos. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron. Sacaron de la cueva a los reyes, al rey de Hebrón, de Jerusalén, de Yarmut, de Laquis, de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¡Ay, qué malignidad!, ¿no? Humillar a las personas de esta manera. Pero es que ellos estaban ensoberbecidos. Y Jehová de hecho dice que va a poner a sus enemigos de Cristo por estrado de sus pies, que es literalmente esto, como Josué lo hizo. Entonces nosotros a veces nos imaginamos a Dios como amoroso y Dios lo es así, pero es que es justo. Y de hecho lo hemos leído en versículos anteriores, Jehová al soberbio lo humillará. Y esto es así. Así se humilla un soberbio. Y Dios así lo hará. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. Y eso es lo que Dios nos requiere a nosotros. Porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y nosotros como cristianos no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, pero podemos pedir la justicia también. Y después de esto Josué los hirió y los mató. Esta es la justicia de Dios. Esta es la otra parte de la obra extraña, porque sí es la cruz, pero en esa cruz no tenía que estar Cristo. En esa cruz teníamos que estar tú y yo. ¿Y qué pasa con estos reyes soberbios, idólatras y hechiceros? Los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se había escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva. Esto es prácticamente una calca de lo que pasó con Cristo. Lo que estamos viendo es que ellos estaban ahí. Ellos, dice la Biblia, maldito por Dios el que cuelga de un madero. Estos eran malditos por Dios. Y Cristo se puso al mismo nivel de ellos. Aquí lo que estamos viendo es a Josué, que es Jesús, ejecutando su justicia, pero también vemos a Jesús siendo nuestra justicia, siendo esos 5 reyes que murieron. Porque Cristo también murió por esos 5 reyes, para que la oportunidad que tuvieron en ese momento fuera válida. Cristo iba a morir por ellos. Y aunque esos reyes desperdiciaron esa oportunidad, Cristo tenía que justificar el hecho de haberles dado esa oportunidad a la cual no tenían derecho. Y que si esos reyes la hubieran aceptado, hubieran vivido como vivieron los de Gabaón. Entonces, la obra extraña en Gabaón que vemos es perdón y es justicia y juicio. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y tomando Josué el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran peña a la entrada del sepulcro, se fue. Vemos a Cristo en los 2 lados, en Josué y en los 5 reyes. ¿Por qué? Porque Cristo es Adonisedec, Señor de justicia. Cristo es Jehová impulse, si es que ese es el significado correcto. Cristo es fructificar. No es precisamente un asno salvaje y terco, pero sí es fructificar. Cristo es, de hecho, es la primicia, el fruto, es la primicia de los que durmieron. Cristo es brillante, favorecido, Cristo es luz, Cristo es el lucero de la mañana, Cristo es el auténtico Lucifer. Cristo es el lugar santísimo, Cristo es el santuario, su cuerpo es el templo. Cristo es el rey de Jerusalén. Cristo es el rey de la sede, de la asociación. Cristo es el rey de la alianza y del pacto, porque vemos que esta palabra hebrón tiene connotación mala y connotación buena. Cristo es rey de Yarmut,
Cristo es rey de la elevación, Cristo es el engrandecido, Cristo es el exaltado, el excelso, el glorificado. Cristo es el que se levantó, Cristo es el Leviatán que se levanta en la cruz como la serpiente en el desierto. Cristo es el rey del Aquis, Cristo es el rey invencible. Cristo es Eglón, Cristo es el rey becerril, el rey becerro, el rey novillo. ¿Por qué? Porque Él es esa vaca roja que se sacrificaba. En Él vemos esos sacrificios. Cristo es el rey de lo redondo, de los círculos, del pacto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Antes de que anocheciera, la promesa que Dios hizo a Josué se había cumplido. Todo el ejército enemigo había sido entregado en sus manos. Israel iba a recordar durante mucho tiempo los acontecimientos de aquel día. No hubo un día como aquel ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El sol y la luna se detienen en su lugar a la luz de tus saetas que cruzan, al resplandor de tu fulgente lanza. Y aquí hay que recalcar, es Habacuc. El sol y la luna se detienen en tu lugar. Habacuc 3 nos está hablando de la segunda venida. ¿Y qué nos está citando? El valle de Ayalón y de Gabaón, la obra extraña literalmente, que antes decía, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Versículos más adelante dice, el sol y la luna se detienen en su lugar. Esto es el fin del mundo. Y a la luz de tus saetas, de los rayos que salen de tu costado, que cruzan, y el resplandor de tu fulgente lanza, de la herida de tu costado. Con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Has salido para socorrer a tu pueblo. Y eso ya pasó en la muerte de Cristo, pero va a volver a pasar. Y ahora Cristo no va a ser el pisoteado. El revelador describe, y esto es de Patriarcas y Profetas, página 485. Ahora vamos a leer de la 486. El revelador describe la destrucción que se producirá cuando salga una gran voz del santuario del cielo, desde el trono que decía, ya está hecho. Dice él, del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Entonces esas piedras de granizo como las que cayeron en Gabaón son parte de la extraña obra. Toda la humanidad merecía la muerte, la destrucción. Estábamos sujetos a la ira divina como esos 5 reyes rebeldes. Pero Jesús, el Leviatán, fue quebrantado para que nosotros fuéramos quebrantados por su quebranto. Parece un trabalenguas, pero por medio de eso podemos vivir. De lo contrario seremos desmenuzados por el mismo quebranto que él sufrió. Pero también dice Isaías que será como en Perasim, y ya estamos por terminar. Para esto necesitamos ver un par de palabras. Refaín significa gigante o vigoroso. Geser significa algo cortado, separado, excluido, dividir, sentencia. También puede significar muerto soy, destruir o ser cortado. Y Geba, que curiosamente Geba es Gabaón, que es el altillo, la copa o como el cáliz de una flor. Y es que Perasim nos lleva a Gabaón. El título de aquí es El Señor del Quebranto o el Baal Quebrantado. Y me parece que ya lo habíamos explicado en algún tema anterior, pero lo vamos a mencionar otra vez. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron sobre el valle de Refaín, el valle gigante vigoroso. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano, en tu yad, en tu costado. Hijo de David era Jesús. Vemos otra vez a David como Jesús. Y David vino a Baal Perasim. Baal es el Señor. Baal el falso dios pagano, sí. Pero ¿quién es el Señor realmente? Es Dios. Satanás todo lo plagia, todo lo copia, no se inventa nada. Entonces vino David a Baal Perasim, y allí David los venció y dijo, quebrantó Jehová. Ahora, para entender esto es un juego de palabras en hebreo. Jehová quebrantó a mis enemigos delante de mí como una corriente impetuosa. Por eso llamó David el lugar
Baal Perasim. O sea, David vino a Baal Perasim, pero no se llamaba así todavía. Así lo llamó David después de que Jehová quebrantó a sus enemigos. Y David le puso Baal Perasim. ¿Por qué le puso así? Porque Jehová quebrantó. Eso es lo que significa. Quebrantó Jehová. Qué curioso, porque David le puso, en vez de Jehová le puso Baal. Baal Perasim, el Señor quebrantó. Porque el Señor Baal, el auténtico Baal, es Jehová. Pero hay un falso Jehová y un falso Baal, que es el Satanás, que ya lo vimos, Saturno, en los temas anteriores. ¿Y qué pasó allí como resultado? Dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron, porque ahí vieron quién es el Señor de verdad, quién es Baal, y es Jehová. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Y luego dijo David: Dios rompió a mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por eso llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus dioses. Y dijo David que los quemasen. Porque la idolatría seguía permeada en el pueblo de Israel, y esto ya lo hemos visto. Israel fue politeísta prácticamente la mayor parte de su tiempo, aunque había los que lo entendían bien, y había quienes pensaban que Jehová tenía una esposa falsamente llamada Acera. Ya vimos de dónde viene esto, del concepto de la diosa, etcétera, etcétera. Para esto tienen que haber visto los otros videos. Y los filisteos, esto es parte de este mismo capítulo de 2 de Samuel 5, después de que los quebrantan, los filisteos volvieron a venir después de eso y se extendieron otra vez en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las tropas, por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba, desde Gabaón hasta Geser. Entonces, ¿qué es parte de la obra extraña? Demostrar el carácter auténtico de Dios, demostrar quién es el verdadero Jehová, el verdadero Baal, y que hay uno que trata de imitarlo en todo. Y que así como Jehová quebranta a sus enemigos, así también esta palabra, quebrantó Jehová, puede referirse a que también él fue quebrantado. Y es que Cristo fue quebrantado. Pero para entenderlo mejor, vamos a continuar. El Baal, Jesús, es quebrantado para poder quebrantar al otro Baal, que es Satán. Y quebrantarnos a nosotros, ya sea para vida o para muerte si no lo aceptamos. Y finalmente, el censo de David y Primera de Crónicas 21, que es uno de los capítulos donde creo que ya lo hemos explicado, pero una vez más. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban la espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban la espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Ya hemos hablado en qué consistió el asunto del pecado de David, específicamente, y quién fue el que realmente tentó a David. Si era Satanás o si era Jehová. Porque, bueno, esto pueden ver los episodios anteriores. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Quién hirió? Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David se arrepiente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas, una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hombre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová.
esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. Entonces aquí David está reconociendo que aunque Jehová va a hacer una matanza, es mejor caer en las manos de Jehová que en la de los hombres, porque en la mano de Jehová hay misericordia. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Ahí está una misericordia. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en la mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos en cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Aquí David intercede como Cristo lo haría por el pueblo. Ahora, ¿a quién mató Dios? ¿Personas inocentes o no? ¿Las personas que mató irán al cielo? ¿Quién sabe? Pero recordemos que David sabía que aunque era el castigo de Dios, aunque cayera en sus manos, había misericordias, muchas en extremo. Ellen White dice en Patriarcas y Profetas: la realización del censo había causado desafecto entre el pueblo, pero el pueblo, había participado de los mismos pecados que motivaron a la acción de David. Entonces, a quien Dios estaba castigando era a pecadores así como David. Ahora, de David tuvo misericordia porque él se arrepintió sinceramente, muy pronto. He actuado locamente. Así como el Señor, por medio del pecado de Absalón, trajo castigo sobre David, por medio del error de David castigó los pecados de Israel. O sea, Dios había estado siendo paciente para con Israel, pero llegó un punto, porque eran idólatras, recordemos esto, la idolatría era algo generalizado. Pensaban que Dios tenía una esposa, etcétera, etcétera. Acera. Y Dios era paciente, pero en un punto cuando David comete un pecado dice: ok, el pueblo está en esta sintonía, vamos a ejecutar la justicia. Ornán significa fuerte, de paso. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente lo compraré por precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. De hecho, esto es interesante porque el propósito de sacrificar animales no es que Dios dijera: ay, me encanta que me sacrifiquen. No, es que nosotros entendiéramos lo que es quitar una vida inocente por nosotros y lo que cuesta el pecado, porque las ovejas no eran gratis. Era la economía de esa época. Entonces Dios te estaba dando a entender lo que cuesta el pecado y la continuidad con la que lo ejerces. Y que es por gracia, no por sacrificios. Y dio David a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había
hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Ah, mira, seguimos hablando de Gabaón. ¿Por qué tenía que venir a colación? Porque esta es la extraña obra de Dios. Juicio y misericordia. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. El sitio en que se construyó el altar, que de allí en delante debía de considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Ornán. Pero el rey se negó a recibirlo. No todo quiero comprarlo, más bien, no, todo quiero comprarlo por justo precio, no tomaré nada que no me cueste, que está citándonos precisamente lo que ya leímos. Este sitio, ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, mira, otra vez vemos la extraña obra, la misericordia, la cruz. Y era ahora santificado por esta gran liberación, fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. El sacrificio de apaciguamiento era un símbolo de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Este sacrificio fue ofrecido por David en el altar que había edificado en el campo de Arauna, de Ornán, y por ello se detuvo la plaga que estaba destruyendo a Israel. Así también el sacrificio de Cristo en la cruz, ofrecido en favor de los pecadores, detuvo la plaga del pecado y reconciliará a los hombres con Dios. Las personas del Antiguo Testamento tenían la oportunidad de ser salvos bajo el crédito a nombre de Jesús de que Él iba a pagar por los pecados. Toda la humanidad del Antiguo Testamento tenía esa oportunidad, y aunque la hubieran desperdiciado, de todas maneras Jesús tenía que pagar ese crédito. Es como el banco. Cada juicio que Dios ejecutó en el Antiguo Testamento, aunque fuera justo, era un cargo a la cuenta que Jesús iba a tener que pagar y que efectivamente pagó en la cruz. Para nuestro Dios misericordioso, la tarea de castigar le es extraña. Vivo yo, dice Jehová, que no me complazco en la muerte del inicuo. Sin embargo, de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Puede juzgarse con cuán severa ha de ser la retribución de los culpables por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, beberá finalmente la copa de su cólera, sin mezcla de misericordia. Para nuestro Dios misericordioso, la obra de castigar es extraña. Y podemos entender cuán severa es la retribución cuando entendemos cuánto costó el perdón. Esa es la extraña obra. Resumida en un solo párrafo. Él tenía rayos brillantes saliendo de su costado, y allí estaba el escondedero de su poder. Ese costado traspasado, del que una vez fluyó la corriente carmesí que reconcilió a Dios con el hombre, allí está la gloria del Salvador, el escondedero de su poder, poderoso para salvar. Y a través del sacrificio de la redención, Él fue capaz de ejecutar justicia sobre aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. ¿Cómo ese mismo costado es vida y muerte? Yo no lo entiendo. Porque esa es la obra que, aunque nos la explicaran, no la entenderíamos. Pero esa es la extraña obra. Esa es la extraña obra. Y espero que realmente podamos empezar a dimensionar lo complejo de esto, lo complejo y lo maravilloso del carácter de Dios. Porque la realidad es que no lo conocemos. Y a veces lo que tenemos como nuestro concepto de Dios es solo un Baal. Es hora de que dejemos nuestros ídolos, los quememos como David, y veamos a esa extraña obra para empezar a comprender cómo es nuestro Dios amoroso, piadoso, que su obra, como en Gabaón cuando se levante, va a ser para redimir, para perdonar, pero también para juzgar a los que se rebelan voluntariamente y obstinadamente como burros salvajes ante el amor misericordioso de Dios. Y esas personas van a sentir en carne propia lo que Cristo sufrió por ellos. Su pecado, su gran pecado, va a ser haber producido
ese sufrimiento a Cristo en vano. Y esa es la extraña obra. Que así como quieras ser tratado, trates a los demás. Así Dios lidia con nosotros. Y yo no te lo puedo explicar de otra forma porque ni siquiera yo lo puedo dimensionar plenamente. Este capítulo termina aquí. Bastante largo, bastante complejo. Los invitamos a que estén atentos para cuando salga El Dios Carmesí, que va a llevarnos a una perspectiva relativamente vívida de esto, de la extraña obra. Y finalmente, invitarlos al próximo episodio, que es El pecado imperdonable, que no es tan imperdonable.